for 2 weeks. Así que comía solamente los fideos japoneses y le ponía salsa tabasco por 2 semanas. I was in dormitory, Estaba en un dormitorio but I didn't go to the dining room at all for 2 weeks. y por 2 semanas nunca fui al comedor a comer allá. So I lost my weight 8 pounds for 2 weeks. En 2 semanas perdí 8 libras. That's very good. Es muy bueno, ¿verdad? So after 2 weeks later, Así que después de 2 semanas, that was a Sunday, era domingo, one sister came to my door and then knocked on my door. una hermana vino a mi puerta y And tocó she mi said puerta. to me, let's go to church. Y me dijo, vamos a la iglesia. So I'm thinking, what? Y yo dije, I never been to church. nunca había estado en una iglesia. And then I'm thinking, my sister always talking about Jesus. So I said to my sister, no. Y mi hermana siempre estaba hablando de Jesús, así que yo decía, no. But she said, if you go to church, Pero decía, si yo voy a la iglesia if you listen just the 1 hour sermon, y si usted escucha 1 hora de sermón, you can eat Korean buffet. usted puede creer en Jesús. Wow! Korean food. Y ella me dice, si vienes a la iglesia, vas a poder comer comida coreana. Bueno, I'm serious. I don't need it. Acá, hermano, hay 2. Peguero, hay que cerrarla bien. Hay que cerrarla bien porque se abre solo. Come here, come here. Let me sit here. Oh, here. Ahí atrás. 여기 앉아, 여기 앉아. So when she said that I could eat Korean buffet, I was hungry for Korean food. Así que yo tenía hambre para Do you think I should comer I go or coreano. not? Así que usted cree que yo debería ir o no ir. When I heard that, oh, I could eat Korean food after 1 hour sermon, wow, in my thinking, oh, I have to go. Así que cuando decían que podía comer comida coreana, después de escuchar la prédica por 1 semana, dije, oh, vale la pena. So that was the first time I went to church in my life. Así que fue la primera vez en mi vida que fui a la iglesia. For what? To eat Korean food only. Y la razón era para ir a comer comida coreana. That was Korean church in America. Era una iglesia coreana en Estados So Unidos. I went there. Así que yo fui I allí. was sitting down there. 60 people were sitting down there. Y así que había 60 personas allí sentadas. And preacher was talking about Bible. Y But when I was thinking only food. y el predicador estaba hablando de la Biblia, pero mi mente solamente estaba en la comida. You know, when he preached, I cannot listen at all. Just I'm thinking, what kind of food is coming out after this? Y él estaba predicando y yo estaba pensando, ¿qué tipo de comida voy a comer después del sermón? All kinds of Korean food I'm thinking. Y yo estaba pensando, ¿qué tipo de comida coreana me van a dar? So every Sunday, I went to church. Así que cada domingo yo iba a la For what? iglesia. Para- Just to eat Korean food. Cada domingo iba Once a solamente week. a Once comer a comida week. coreana después del servicio, una And vez a la they- semana. They are all Korean people, so I can talk with Korean. Y eran todos coreanos, así que podía hablar en At coreano. Brown University, the people I have to talk with English. Y en la universidad tenía que hablar en inglés. So when I went to church every Sunday, 1 time a week, Así que cuando iba a la iglesia Oh. una vez a la semana, it was heaven. era como ir al cielo para mí. But what happened? Pero lo que ocurrió fue 8th week. So 7 times I went there. This time the Sunday was 8th Sunday. 8th Sunday. y yo había ido ya 7 semanas, pero esta era mi 8ª semana, domingo So yendo a I la was iglesia. sitting down there Así que estaba sentada and I'm thinking, y estaba pensando. okay, anyway, the food will come out Y yo decía, de alguna manera, el alimento vendrá today. hoy. I want to listen what he's talking about. Así como ya yo sabía que iba a haber comida, bueno, hoy me voy a concentrar en lo que dice el predicador. On 8th week, I opened my mind. Así que a la 8ª semana yo abrí mi mente y mi And then I began to listen to what he's talking about. y empecé a escuchar lo que él hablaba. When he read the Bible verse,
Así que cuando él abrió la Biblia, that verse hit my heart. eso que él dijo tocó mi corazón, me And golpeó. suddenly, I'm realizing that, oh, God is existing. Just I know that. Entonces, en ese momento que él abrió la Biblia, que predicó, yo entendí, oh, Dios es real. But until that time, I thought there's no God. Porque hasta ese momento yo siempre había pensado y But dicho, no hay suddenly, Dios. when I heard the verse from the pastor's preaching, Pero en este momento, cuando yo just escuché al I'm knowing predicando, that, I'm knowing, oh, there is God. y entonces en ese momento yo me di cuenta que sí hay un Dios. And then the preacher had a Bible over there. I never read this at all. Y el predicador tenía su Biblia y yo nunca había leído la Biblia. At the moment, I couldn't believe everything in the Bible, even though I never read it. Y yo no, pero hasta ese momento yo no podía creer nada de lo que decía la Biblia, aunque nunca la había leído. And then I'm realizing, oh, God created this universe, just I'm knowing it. Y en ese momento yo empecé a creer todo lo que decía la Biblia. Y dije, wow, Dios creó este universo y yo no lo entendía y no lo sabía. And then what happened? Oh, God created a human being too. Y en ese momento yo me di cuenta, wow, Dios creó al ser humano también. Just I'm knowing. En ese momento era que yo estaba You know, sabiendo. During my study in medical school, I was studying about human body. Y durante mis estudios como doctor de medicina estudiaba sobre el cuerpo humano. Human body system is a very, very complicated system. El cuerpo humano, el sistema es muy complicado. DNA, RNA, making protein, signals coming from brain to the bottom of the feet, something like that. It's very, very complicated. DNA, RNA, todo el sistema del cuerpo, todos los organismos, todo el organismo. But suddenly I know that, oh, God created human being too. Y en ese momento yo me di cuenta que Dios también había creado al ser humano. Then what I know is, oh, then why not? Virgin birth is nothing to him. Entonces en ese momento lo que me había obstaculizado, yo decía, el nacimiento virginal también es posible para Dios. If God created this universe and human being, Si Dios ha creado el universo y también el ser God can humano, make Jesus born in Virgin Mary. That's a piece of cake by God. entonces para Dios no tenía ninguna, no era difícil haber creado y haber hecho que Jesús naciera a través del vientre virginal de María. So that kind of belief came to me suddenly. Así que en ese momento ese tipo de creencia me golpeó. When I hear the pastors reading Bible verse, Cuando yo escuché al pastor leyendo los versículos de so la Biblia belief came to me suddenly. Amén. y el creer inmediatamente vino a mí. Amén. Wow, it was amazing. Fue realmente Then what asombroso. happened is, because I became know that there is God created everything, and then I can't believe everything here, and then just I began to tears in my eye flowing on my cheek, continuous. Yeah, it flowed like that. Entonces, en ese momento que todo eso se hizo realidad para mi vida, yo empecé a llorar sin parar, llorando. What the Bible says, Romans chapter 10:17 says like this. Romans chapter 10 verse 17. You don't just translate. Okay. Consequently, faith comes from hearing the message. La Biblia viene a mí que hay que escuchar el mensaje de salvación. And the message is heard through the word of Christ. Y el mensaje se manda a través de la palabra de Jesús. So what it says here, faith coming from when you hear the message. Y dice que la fe viene por el oír. Yeah, the message is the word of God. Y el mensaje es la palabra de Dios. So what it means here, if we bring people in the church, Así que lo que esto significa es que si traemos personas, the a la word of iglesia, God touched them, la palabra de Dios los toca. Amén. and then they will become believers, Así que se convierten en creyentes, not us. no nosotros. So
what we have to do Así, is lo que tenemos que hacer es lo just siguiente. we have to bring people to the church. Tenemos que traer personas a la iglesia. I went to church because of Korean food. Yo fui a la iglesia porque me invitaron a comer comida coreana. So the food provided by church is very good cooking people, fishing. Así que el alimento que provee la iglesia es una buena manera de que Así es. vengan. Hallelujah. Aleluya. And Galatians chapter 6 verse 9 says like this. Así que capítulo 6, versículo 9 dice lo siguiente. Let's not Gálatas. become weary in doing good. Así que no seamos, no, solamente busquemos lo bueno. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Y en el tiempo apropiado nosotros comeremos de la cosecha si no desmayamos. You know, my sister prayed for me for 6 years, Así que mi hermana había orado por mí por casi 16 años. but whenever she said to me, you have to believe in Jesus, otherwise you will go to hell. So when she said to me, I said, you go hell. Y mi hermana me decía, cada vez me decía, si no crees en Jesús te vas a ir al infierno. Y yo le decía, tú eres la que te vas a ir al infierno. But because of her prayer, Pero debido a su oración, I know that I went to church. esa fue la razón por la que yo un día fui a la iglesia. So I'm really giving thanks to my older sister Así que le doy muchas gracias a mi hermana mayor, because she prayed for me. porque ella oró por Finally, mí yeah, I muchas became veces. Christian. Y yo me convertí en cristiana. What the Bible says, I went to church. I went to United States to study, Yo fui a los Estados Unidos a estudiar, but God made me pastor. pero Dios me cambió y me convirtió en pastora. Isn't it great? ¿No es eso maravilloso? Yeah. The reason why I became pastor, La razón por la que me convertí en I pastora heard God's voice. es que escuché la voz de Dios. 6 years later, after I became a Christian, 6 años después de que me convertí en cristiana, I heard God's voice like this. escuché la voz de Dios como esta vez. When I was in retreat, church retreat, Una vez que estaba en un retiro espiritual, one young guy came out to give his testimony, un joven vino a dar su testimonio. and he said like this. Y él dijo lo siguiente: His work for God was setting up chairs for Bible study. y su trabajo para el Señor era solamente arreglar el salón para un estudio bíblico. But he was supposed to get PhD degree at UCLA in 3 months. Pero lo que estaba planeado hacer era que iba a obtener su doctorado en la Universidad de California en 3 meses. We had at that time 140 students, they gathered together, they are doing Bible studies. Y en esos estudios bíblicos teníamos un total de 140 estudiantes. But his work was, before they are coming, he had to set up for the chairs for them. Y su trabajo era arreglar las sillas para los que venían a la reunión. And then after Bible study, everybody gone, he had to fold the chairs and put into storage. Y lo que él tenía que hacer una vez que terminaba el estudio bíblico era tomar todas las sillas, doblarlas y ponerlas en un salón de But for almacenamiento. the work, actually 2 people worked for them, but 1 person is sick, so he had to do that work for alone. So it took a time 1 hour before the Bible study. After Bible study, 1 hour again. Antes le ayudaban 2 personas, pero en ese momento las otras 2 personas no pudieron ir y él tuvo que hacer todo el ordenamiento de las sillas para 140 personas, para So ponerlas y para volver a he guardarlas. said to us like this. Y le tomó más tiempo y él dijo lo siguiente: Because he worked alone like that for 3 months, and then he said he had complaining in his mind. Y debido a que tuvo que hacer este trabajo por 3 meses, él tenía una queja en su corazón. So he said like this. Así que él dijo lo siguiente: Oh my God, I will have a PhD degree in 3 months. Why I should work like cleaners like this?
Y en su corazón la queja que tenía era, si yo en 3 meses voy a estar trabajando por mi doctorado, ¿por qué tengo que trabajar como un empleado de limpiando? When I heard that, I was sitting down there. When I heard that, oh, that's right. I'm realizing, Así que cuando yo escuché eso, yo estaba escuchando y yo me di cuenta, I'm realizing that, oh, if I want to work for God, I don't need a PhD degree. I'm realizing that. así que en ese momento yo me di cuenta, si quiero trabajar para Dios, no necesito un doctorado. Because folding chairs and unfolding chairs, you don't need a PhD degree. Porque para doblar sillas y abrir sillas y acomodarlas no necesitas un doctorado. Then I began to cry before God. Así que empecé a llorar delante de Dios. Lord, Y le dije, Señor, my life was always like to getting degrees and degrees and degrees. toda mi vida me he concentrado en obtener títulos y títulos y títulos. But at the moment, God is making me know that you don't need a PhD degree if you want to work for God. Pero en ese momento me di cuenta que no necesito un doctorado para trabajar para Dios. So I'm beginning to regret for my life. Así que empecé a quejarme de mi vida y arrepentirme. I'm thinking, oh, what purpose I have lived like this, just getting degrees and degrees and degrees. Así que me dije, ¿por qué razón viví toda mi vida solamente con tener títulos? So I wanted to cry before God a lot, you know. Así que quise llorar delante de So Dios. I could not sit down there. I wanted to go to my room and I wanted to cry before God. Así que yo quise ir delante del Señor y llorar al Señor. You know what I'm saying? ¿Entendemos? Do they understand? Entienden todo lo que se les ha dicho, ¿verdad? Sí. When I went to my room, I began to cry before God. Así que cuando empecé, fui a mi cuarto, Because empecé a llorarle a Dios. I'm regretting my life. Porque me arrepentía de lo que había sido mi vida. If I want to work for God, I don't need a PhD degree. I know that at the moment, right? And then I began to cry before God. What kind of purpose I have lived for this, you know? I'm thinking like that. Yo decía, pero ¿para qué me he matado solamente teniendo títulos y para trabajar para Dios no lo necesito? Y empecé a arrepentirme de muchas cosas en mi vida. And when I cried before God like that, suddenly God began to talk to me. Y cuando yo le lloré a Dios de esta manera, In the el room. Señor empezó a hablarme en mi cuarto. Nobody was there except me. Solo yo estaba sola con el Señor. Everybody was, you know, in the hall listening to their testimonies. Todo el mundo estaba en el salón escuchando los testimonios. But when I cried in the room, God began to talk to me. Y cuando yo le lloré a Dios y arrepentimiento en mi cuarto, el Señor empezó a hablar y me dijo, My name is Sarah. He called my name, y mi nombre es Sara, él me llamó por mi nombre, Sarah. Sara. If you die, you will come to heaven, he said. Si tú mueres, te vendrás al cielo. So I said, yeah, I know that because I believe in Jesus. Y yo dije, sí, qué bueno, porque yo creo en Jesús. Yo lo sé. And he said like this, if you come to heaven, I will have only one question for you. Y si tú vienes al cielo, solamente voy a tener algo especial para ti. So I said to God, Lord, what? I said, what? What kind of question you want to ask? Y él me dijo, solamente voy a darte una cocinita. Y yo dije, ¿qué? ¿Una cocinita? Then he said like this, Entonces él me dijo, what did you do for me in this life? y me dijo, ¿qué hiciste por mí y para mí en esta vida? He said he want to ask me only this question. Era lo único que el Señor me estaba preguntando. What did you do for me in this life? ¿Qué hiciste por mí en esta vida? Because God asked me, I have to answer to him. Y como Dios era el que me estaba preguntando, yo tenía que contestar. I have to think about that answer. Tenía que pensar acerca de la respuesta. So I'm thinking like this, Lord, Y yo decía, Señor, I don't know anything else except study. yo no sé hacer más nada excepto estudiar.
whole my life was studying and getting degrees and degrees. Y toda mi vida me la he pasado estudiando y estudiando y obteniendo títulos y más títulos. You know, even I cannot make a kimchi, kimchi is Korean food. I Yo don't ni, know how to siquiera, make it. yo ni siquiera sabía cómo hacer kimchi, que es un tipo de comida coreana. And I said to God, Lord, I cannot be driver because at that time there's no GPS. So I don't know where should I go, right? So I cannot be even driver. Yo no tenía ni cómo manejar, yo no sabía manejar en ese tiempo, no existía So I ni said, Google Maps, Lord, ni GPS, ni nada. I know only studying and writing papers. That's it. Yo le dije, Señor, yo solo sé estudiar y escribir documentos, escribir So that time I was 36 years old. Ya tenía 36 años de edad en ese momento. So I'm thinking, if I live here without cancer, without traffic accident, probably I will live here 40 more years. I'm thinking like that. Y yo decía, si no me ocurre nada de enfermedad ni nada con el problema migratorio, voy a vivir por lo menos 40 años So aquí. I'm thinking about that answer like this. Así que estaba pensando No. sobre esto. I can write for you 100 papers for you. Así que yo decía, Señor, lo que puedo hacer es escribir como 100 trabajos escritos acerca de él. When I think like that, Así que cuando yo estaba suddenly pensando I así, saw myself as standing before God. y el Señor me llevó en el Espíritu a estar delante del Señor, In a vision, en una visión. I cannot see his face, Yo no podía ver su but cara. I could see his robe. Yo supe que era el Señor, yo supe que era Dios. And then I was holding 100 papers before him. Y yo estaba sosteniendo 100 trabajos escritos delante de And él. I'm saying to God like that, Lord, I wrote 100 papers for you. Y yo le decía, Señor, he escrito 100 trabajos escritos para ti. When I saw that kind of vision, Cuando yo vi esta visión, God let me know those 100 papers are nothing to him. el Señor me dijo, estos 100 documentos escritos no significan nada para mí. Because all papers, the scientist papers, is talking about the creatures. Porque los 100 documentos que había escrito eran hablando de las criaturas. But he's a creator himself. Pero Él es el creador. He doesn't need the papers. Él no necesita los documentos. So those 100 papers, God let me know that is useless. Y me dijo, estos 100 escritos que has hecho para mí son inútiles, no When tienen I valor. knew that vision is gone, Así que yo entendí que eso and then I se iba a tener que cried irse. more before God. Y lloré más delante de Dios. I knew that God doesn't want me to do that. Así que yo sabía que Dios In no my quería life. que yo hiciera eso en mi vida. And then what happened? A ver, entonces lo que ocurrió fue lo God gave me siguiente. another thinking in my thinking. Así que Dios empezó a hablarle a mi mente. He said like this, Y me dijo, Sarah, me dijo, Sara, if you go to a poor country, si vas a un país pobre and if you work for me for 40 years for me, y si trabajas por 40 años para mí, and then you study very hard, that kind of passion you give me y si estudias mucho y me das ese tipo de for pasión 40 por years, 40 años, you can make a lot of people coming back to me. puedes hacer que vean muchos de documentos escritos hacia mí. So when he said like that to me, Así que cuando él me dijo esto, I saw another vision. tuve otra visión. There was a big basket. Había como una canasta grande. In the inside the big basket, there was the human body's head. The souls were there. Entonces había como una canasta grande llena de el cráneo de la persona. That number was 30 or 40,000 people. Y eran como de 30,000 a 40,000. So when I saw that, now I'm seeing myself standing before God again. Así que otra vez estoy delante del Señor. In my left hand, 100 papers. En mi mano izquierda 100 escritos In my right hand, the basket, the souls there. y en la mano derecha una canasta And then inmensa I con was los comparing cráneo. two different lives before God. Entonces
pude ver y comparar la vida delante de Dios. And then suddenly I knew that, oh, God wanted me to live for souls, not the papers. Entonces el Señor me hizo entender que lo que era más importante eran estas 40,000 almas que estaban en esta canasta, no todos los escritos científicos o de otro tipo que pueda haber escrito. Hallelujah. Aleluya. When I realized that, Cuando me di cuenta de esto, that vision is gone, su and cara ya I no began estaba, to cry before God again, y entonces empecé a llorar delante de and Dios nobody otra vez. was there, No había nadie allí, and I cried 2 hours. y lloré por 2 horas. And because the reason why I cried like that was, Y la razón por la que lloré de esta manera I'm fue, thinking like this, Lord, estaba pensando de esta I knew manera. that He's changing at the moment. Señor, sé que estás cambiando use algo it. en mí, dentro de mí. So I'm talking to God, Lord, if you want to use me, why you didn't change me in my 20s? Y le dije, Señor, si tú quieres usarme, No, ¿por qué no me cambiaste a los 20? ¿Por 36 qué years ahora? old. Tenía 36 años. And I studied too much, and then it was very hard to keep the top in the class, always. Y yo había estudiado tanto por tantos años y era And then- duro esto. I cried for that, why you didn't change me in my 20s? Y yo le dije, ¿por qué no me cambiaste cuando tenía 20? After crying 2 hours and I opened the door, Después de llorar por 2 horas y abrí la puerta. the world became different. I felt that the world became different. Y para mí el mundo había cambiado. Ya no Even era el the mismo. taste of the air was different. Aún el respirar era When I diferente. opened the door, Cuando abrí la puerta, I could see the mountain and trees, and then, you know, the word, before listening the word of God like that, the así- word was to me is competitive word. y yo después de escuchar la voz de Dios que me habló, anterior a eso, el mundo para mí era una competencia. But after listening that kind of his word, the word became totally different, and I felt, oh, this is the word that God loves so much. Entonces el mundo vino a ser tan diferente para mí y yo me di cuenta, wow, este es el mundo que Dios tanto amó. So afterwards, I became totally different person. Y yo empecé a ser una persona completamente diferente. So after listening to the word of his voice, after that, Así que all después the de escuchar su people, voz, después de all the people, black, white, Asian, what, they are all the same people before God. y me di cuenta que todas las personas son diferentes, son iguales para Dios, no importa si son The negras, one si soul- son indias, si son coreanas, todas son iguales para Dios. That they are so precious souls before God. I knew it. Son almas tan preciosas para Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. What the Bible says, I want to read the one verse for you. Proverbs, chapter 16, verse 9. Proverbios Proverbs 6, 16, verse 9. I will read it for you. In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his steps. El hombre planea su camino, pero Dios es el que decide sus pasos. Hallelujah. Aleluya. When I went to United States, actually I want to get a PhD degree, and also, whether you believe or not, I wanted to get Nobel Prize. Y antes de ir a Estados Unidos yo tenía intención de ganar, obtener mi doctorado, pero también quería ganar el premio Nobel de Medicina. But God's plan was different. Pero el plan de Dios era diferente. He made me pastor. Él me hizo una pastora. Hallelujah. Aleluya. He's a very awesome God. Él es un Dios asombroso y maravilloso. I know that in Korea, we have 60 people together in same class in medical school. En Corea tenemos hasta 60 personas en un solo salón. Most of them, they don't believe in God. They don't believe in Jesus. La mayoría no cree en Jesús. I know that they will go to hell, Así que yo sé que irán al infierno. but God changed me. Pero Dios me cambió a mí. I became pastor,
me hice pastora. So after I becoming pastor, I cried for them a lot Después que me hice pastora, he llorado delante de ellos muchas because I veces. know that they will go to hell. Porque me So, duele que van a ir al I'm infierno. so blessed person Yo soy una persona tan by God. bendecida por Dios. Yeah. So the Bible says, by the grace of God, I am what I am. Por la gracia, la Biblia dice, por la gracia de Dios soy quien soy. And His grace to me was not without effect. Y su gracia delante de mí no fue sin efecto. So no, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Y yo sé que he trabajado mucho delante de Dios, pero para la gracia de Dios, Él está conmigo. Hallelujah. Amen. Amén. After that, I did a 10 years street evangelism. Después de eso, hice 10 años de evangelismo en las calles. So wherever I go to McDonald's or the food scale or the department store, believe in Jesus. Then you will go there. Donde quiera que yo voy, McDonald's, a un almacén, donde sea, yo le digo, cree en Jesús. Otherwise, you will go to hell Y yo le digo, lo contrario, te viajas al every infierno. day for Cada 10 día, years. por 10 años. But after 10 years, what happened? Pero después de 10 años, lo que ocurrió, One American person was eating in McDonald's. He was eating and also looking at something, reading something. One person, the American person. So I went to him. una vez yo fui a McDonald's y había una persona americano que So estaba I ahí said to leyendo y comiendo algo. Yo le dije, Believe in Jesus. ¿creen en If Jesús? you don't believe in Him, you will go to hell. Y yo le dije, si no crees en Jesús, te irás al When infierno. I talk like that, for 10 years every day, I'm talking same thing every day, right? Por 10 años yo había dicho But- siempre lo mismo. At the first time, at the moment, I'm thinking, oh, even though I'm talking like this, I never seen heaven, Pero en ese momento me di even cuenta once. que si yo siempre le decía a las personas acerca de esto, yo nunca había visto el cielo hasta ese So I'm momento. thinking, oh, I never seen heaven. Así que yo Lord, decía, I want nunca to he see visto heaven even el once, cielo. please. Y nunca había visto ni siquiera una vez el cielo. Then I can be your witness, more stronger witness, or I can be more exact. Exactly, I can be witness for heaven, Y right? yo If I dije, see. si yo tuviera una visión del cielo, puedo ser una testigo más firme hablando So del after cielo. that, I came to church. Así que I yo fui a la began to iglesia pray to God, Lord, show me heaven even once. I began to pray to God. Así que yo me fui a la iglesia y le empecé a orar a Dios con intensidad. Every Señor, day. muéstrame el cielo. Every day, 5 hours. Cada día por 5 horas. Speaking in tongue. Orando en mi lengua por 5 So every day horas. sitting down there, Lord, show me. Y cada vez era, Señor, Even muéstrame. once. Muéstrame. Y orando en lenguas. But when I cried to the Lord like that, Pero cuando yo oraba al Señor de esta manera, I searched internet how they becoming to see heaven and searched. entonces yo empecé a buscar en internet cómo las personas podían haber ido al cielo. One pastor said there, Un pastor decía, he prayed for 7 years. y oró por 7 años. Lord, show me heaven. Oró por 7 años, Señor, muéstrame el So cielo. after praying 7 years, he said that there I could see heaven. Y después de 7 años, él dice que él pudo So ver el at cielo. that time, my age was 53 years old. En ese momento yo So tenía I'm 53 talking años. to God, Lord, Así que it's yo le okay, dije, even 7 years later, if you show me heaven, it's okay to me. Just show me heaven even once. Así que yo dije, no importa, yo puedo orar y So I clamar por prayed. 7 años hasta que una vez el Señor me muestre el cielo. Por But 7 I años. knew that if I want to see heaven, I have to repent a lot. Pero yo sé que si yo iba a ver el cielo, tenía que They arrepentirme say mucho. we have to repent a lot.
Porque la Biblia dice So que I hay que began to arrepentirse. repent before God like this. Yo empecé a arrepentirme delante de Dios. I sit down before God I pray for 5 hours a day. One day I sat down there and then I repented like this. Y yo había estado orando por 5 horas cada día y un día yo me arrepentí de esta manera. So this day I repented the sins I committed from 0 years old to 10 years old. Y yo empecé a arrepentirme desde que tenía 3 años hasta los 10 años. So when I think Pecados. of my young age, I know that I stole money from my aunt's pocket when she was not there. I remember. Así que yo recordé en ese momento cuando era una And I niñita cried, que había Lord. robado dinero de la bolsillo de Please mi abuelo del forgive día. me because I have to see heaven. Y yo me empecé a arrepentir porque yo quería ver el cielo. And you're like, Y yo lloré. and also when I was a young age, I beat the boy. I'm girl, but I beat the boy. Ah, ok. Cuando estaba jovencita, yo una vez también golpeé a un joven, a un niño. So I repented of that. También me arrepentí de eso. And also I have a younger brother and so we fought a lot. Así que tenía un hermano menor y nosotros peleábamos mucho. So one day I repented of all sins I can remember from 0 years to 10 years. Y yo en ese día me arrepentí de todas las cosas que yo podía recordar desde los 3 años hasta cuando The era next joven. day, Y el siguiente from día 10 years old to 20 years old, empecé a arrepentirme de los So, pecados que había cometido de I los 10 knew años that- a los 20 años. I knew the more sins I committed. Y yo me di cuenta y me recordé So, más pecados que había And cometido. I repented. Y yo me arrepentí. And the next day, from 20 years to 30 years. Y luego el siguiente día, desde los 20 hasta los 30 años. So even those kind of things, when I walk, I can see very handsome guy. Oh, I want to like him. That kind of also sin, you have to think about. In church also, yeah. Y entre esas cosas, cuando yo era una jovencita, me recordaba, por ejemplo, de que si veía a un muchacho muy bonito, yo decía, wow, ojalá que pueda tenerlo a él. Y esas son cosas que también había que arrepentirse. But the next day, 30 years to 40 years, I repented. But even in the church, there's a very handsome minister. I'm thinking, oh my God. Pero de los 30 a los 40 yo también tenía que arrepentirme porque había un ministro que era muy elegante, muy guapo y yo pues tenía que arrepentirme de eso. All kind of sins, I think, remember, I just repent. Así que de todos esos pecados yo tenía que recordarlos y And arrepentirme. I was 53 years old at that time, until 50 years. And then the last day was 50 to 53 years old, I repented for. It took 6 days to repent all the sins I committed. Luego de 30 a los 40 tuve que arrepentirme, de los 40 a los 50 otro día para arrepentirme y de los 50 a los 53 también otro día para In arrepentirme. 7th day, En 7 días, I repented all day long. así que yo me arrepentí en el 7º día The de todos los sins pecados. I committed, but I don't know. Y luego en ese 7º día yo me arrepentí de Because- todos los demás pecados que because había the cometido pero que yo no recordaba. Bible says the standard is very high. Porque la Biblia dice que los estándares tienen que ser muy altos. For example, it says that love each other, but there are many times I didn't love each other, right? La Biblia I don't dice know. amámonos los unos a los otros, pero hay días en que yo no amo a todo el mundo. So those kind of sin is much more than the sins I know. I know that. Y ese tipo de pecados que pareciera que no fueran importantes, pero son muy importantes. So 7th day, I just all day long sit down there. I cried to the Lord because I was not holy. Because God said you have to holy like me, but I was not. So I cried and then I repented all day long. Y en ese 7º día yo me arrepentí porque Dios nos manda a ser santos como Él es santo. Y yo me arrepentí grandemente porque yo sabía que yo no era para nada santa. And then the next day, Así que el siguiente día I'm thinking,
Estaba pensando. Okay, now I repented of almost all sins I can think of. Así que yo pensaba que me tenía que arrepentir de todos los And then pecados que había cometido. I'm thinking, Y yo estaba is there pensando, any sin right now I'm sinning? Even though I am pastor, am I sinning? I have to think of it, but I'm thinking it was not. I'm thinking like that, but I remembered I'm sinning one. y estaba yo pensando, Señor, aun cuando ya sea pastora, he pecado, he cometido algún pecado que quizás no recuerdo en el momento, pero en ese momento Dios me trajo a mi mente un pecado. That was, Eso fue, I was deceiving government yo estaba haciéndole trampas al gobierno, because I didn't pay tax. porque yo no estaba pagando impuestos. But the treasurer, he was elder in other church. He told me, Pastor, you should not pay this tax. He taught me like that. Y había alguien del Tesoro Nacional que era de otra iglesia y me había dicho, pastora, usted no tiene que pagar estos impuestos. But I knew that not paying tax is a sin too. Así que pero yo supe y sabía que no pagar impuestos también era un pecado. So I calculated how much I didn't pay for tax. Así que yo empecé a calcular cuánto yo no había pagado por impuestos. That was $6,000. Eran casi $6,000. So I looked for the $6,000 in my house. Así que busqué por $6,000 en mi casa. I thought that was not there, but it was there. So I took that to the treasurer and said, Así que yo busqué en la casa y logré encontrar $6,000 y me fui al Tesoro Nacional. Elder, Y fui allá con el anciano. please pay this one for me to the government. For 3 years I didn't pay for this tax. Y le dije a la persona que estaba encargada de mis finanzas, anda y paga esto al Tesoro Nacional porque por 3 años yo no pagué impuestos. Then the elder told me like this, Y el anciano de la iglesia me dijo lo siguiente, Pastor, me dijo, if pastor, you pay this tax to the government right now, si usted paga este impuesto al gobierno hoy, you have to go to prison. y usted tendrá que ir a prisión. So I said, what? Y yo le dije, ¿por I'm qué? repenting now. Yo me estoy arrepintiendo. They should say, oh, you are doing good job. They should say like that, why should I go to prison? Yo le I'm dije, repenting. yo le dije, ¿por qué tengo que ir a prisión? Pero como me había callado por 3 años, entonces But decía, the ¿por qué? treasurer, who is the elder in other church, he said like this, Pero el tesorero que era de otra iglesia había dicho lo Pastor, siguiente. if you pay this tax to the government right now, because you didn't pay tax for 3 years, not just 1 year, that's a serious criminal. Y el, So they will put you in prison. el del Tesoro Nacional, que era de otra iglesia, me dijo, si vas a pagar esto de 3 años, como ya te atrasaste 2 años y no declaraste, irías a prisión porque eso es un delito. So he said to me, Pastor, don't pay this one. Take this one with you and then use this one for God's purpose. Y él me dijo, pastora, no pague esto, manténgalo allí y déjelo y úselo para el propósito de Dios. So I'm thinking, usually the treasurers, what they do, they are making people deceiving government, Y yo estaba pensando, not paying tax. los del Tesoro Nacional lo que están haciendo es haciendo que la gente le haga trampas al gobierno. Do you know what I'm saying? Así que, ¿sabes lo que yo dije? So actually he's making a lot of people not paying tax to the government. Y eso está haciendo que mucha gente no le pague So impuestos al if I gobierno. go to prison, he will be executed. Because he is doing a lot of sins, making a lot of people deceiving government. You know what I'm saying? Y lo que estaba pasando era que si yo declaraba esos 3 años y decía que él era el que me había aconsejado mal, él también iba a estar en problemas. Yo iba a prisión, pero él también, porque él estaba haciendo que gente como yo y otra gente le hiciera trampas al gobierno. My English is okay, right? Yeah, I understand everything. I understand everything. Yes.
Joseph, it's okay? You understand? It's good. Are you okay? Yes. So, oh my God. If I go to prison, he will be more serious criminal. So, oh my God, where can I go? And then I took the money to my home again. Así que yo estaba pensando, wow, si yo entro en dinero, voy a ir a prisión yo, el Señor va a estar en And problemas. I used Y the me money. regresé, me llevé el dinero de regreso a mi casa y lo utilicé. $3,000 I sent to the World Vision. Y entonces yo lo que hice fue que $3,000 lo utilicé And para misiones mundiales. $1,000 to the missionary. Y $1,000 para las misiones. And then I used all that money for God Y usé todo el dinero para Dios. at that night. Esa noche. When I sit down before God, Cuando me senté When con I el Señor, oré. God took me to heaven. Y en ese momento el Señor me llevó al cielo. It did not took 7 years. No tomó 7 años. I remember it took around 2 weeks Y que yo recuerde after I began como to pray. dos semanas desde que me arrepentí de todo. He took me my spirit to heaven, Así que Él me and tomó el then Espíritu I del cielo. met Jesus. Y yo me encontré con I el met Señor Mary. Jesús. Me encontré con María. I met Apostle Paul. Me encontré con el apóstol I Pablo. met King David Me encontré con el rey David for 1 hour, por 1 hora. and then I came down. Entonces yo regresé a la tierra. It was really amazing. Era realmente asombroso. What I'm going to say here, Lo que voy a decirle aquí ahorita, heaven is a real spiritual world. el mundo del cielo y este es Even un tiempo now, muy it's espiritual. there existing, Pero hay muchos que se resisten. but we cannot see. Hay muchas cosas, aún en el mundo físico, que The tienen que ver reason con lo is, espiritual, I think- pero que no podemos ver. Because of the thickness of a sin between human being and God. Pero yo creo que lo que está ocurriendo es que hay mucha separación del pecado del ser When humano con you Dios. begin to repent, Cuando nos empezamos the a sickness arrepentir, will be less. la pared que becoming nos separa less de and Dios less. se empieza a achicar. And finally, Hasta que se abre. when you sin again, Cuando usted vuelve a pecar, la pared se and hace then otra it vez becomes ancha thicker and thicker again. y se aleja de Dios. Lo separa de Dios, el pecado. Why I'm telling you like this? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Because those words are spiritual words are really existing. Porque el mundo espiritual If you do se the same resiste. thing like me, Si usted hace lo you mismo que yo can hice, see hell and heaven too. usted podrá ver el cielo y la tierra también. Amen. Amén. Amen. I have a question. How many days or months or years took between you decided to start praying to see heaven until you finally broke everything and you could see Jesus and Virgin Mary and Apostle Paul? How many days or times since you started? I told you around 2 weeks. Just 2 weeks. Yeah. 2 semanas le tomó. So what Ella I pensaba que think, 7 años, pero le tomó 2 semanas. so the Por un reason verdadero why arrepentimiento. you don't see hell and heaven because of the thickness of sin. Pero la razón por la que no podemos ver el cielo y lo que representa el cielo es por el pecado que nos separa de A Dios. lot, it will become sinner and sinner. Pero si usted se arrepiente verdaderamente de sus pecados, esa pared que nos separa de lo espiritual se va agotando hasta que usted puede romperla completamente y empezar a ver el cielo y lo espiritual. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. So what happened? Once the heaven is open to me, spiritual world, the next day open again. The next day open again. Continues. Y una vez que yo logré romper con el pecado que me separaba de Dios, yo empecé a tener esa comunión tan grande que cuando yo al día siguiente volví a tener una experiencia celestial. Al día siguiente también, mucha. I wrote 10 books about Así que yo escribí 10 libros acerca de the esto. testimony. Y empecé a escribir 10 libros del testimonio del cielo y el infierno. In Korean, already 10 books are published. Ya en el coreano 10 libros han sido publicados. 5 of them translated in English,
5 de ellos han sido traducidos al They are inglés sold in Amazon.com. y se venden por If Amazon. you type Sarah, S-A-R-A-H, and then last name S-E-O-H, if you type it, you will see my English books, Bible. Si ustedes escriben en internet Sara con S-A-R-A-H y el apellido de ella es S-E-O-H, ustedes van a encontrar mis libros. You know, before he opens like that continuously, Antes de que él abriera el cielo para mí tan I had tranquilamente, 2 times yo tenía dos my veces. spirit came out of my body. En 2 ocasiones mi espíritu salió de mi cuerpo. So what I'm going to say here is, Así que lo que voy a decir aquí ahorita es, we look like we are all human beings, nosotros nos parecemos todos como seres humanos, but inside of me, pero dentro de mí, you look at me, my face and my body. usted me mira a mí en But mi cuerpo y en mi actually, real cuerpo. me is not this. Pero lo que usted ve de aquí no es real. Real myself is the spirit inside of me. Lo dentro de mí es el espíritu dentro de We mí. know that when we die, our spirit will come out, Cuando morimos, nuestro espíritu va a Dios. but my body will go back to soil. Pero mi cuerpo se convertirá So nuevamente en actually, tierra. my spirit, through myself, is living inside of me. Pero mi espíritu es el que está vivo dentro de mí. That kind of spirit came out from my body. I had twice experience. 2 veces mi espíritu salió de mi cuerpo. One time was when I was 10 years old. Una vez ocurrió cuando tenía 10 Even though años, I was not believer, aunque no era creyente, I had that kind of experience. yo tuve esa experiencia. I was coming from school to home. I was going to home. Yo venía de mi casa de la escuela a la But casa, suddenly, my spirit was over there. pero de repente mi espíritu estaba allá arriba. And then looking at my body is walking. Y yo vi que mi cuerpo caminaba, pero yo estaba arriba. So I was over there and then, oh, I'm walking down there. Pero yo me veía desde arriba It means that caminando. my spirit came out of my body and looking at my body is walking. Y mi espíritu podía ver a mi cuerpo But the caminando. important thing is, Pero lo importante es, I'm feeling I'm there, not here. lo importante es que yo supe y entendí que yo estaba allá. no Myself aquí. is feeling over there. Oh, this is me, but my body is walking. Mi espíritu estaba arriba, pero mi cuerpo It estaba means abajo. that true myself is not my body. My true myself is a spirit. Así que mi verdadero yo no es este cuerpo, sino mi You understand what I'm espíritu. saying? ¿Entendemos? This kind of experience, when we die, our spirit will come out. Así And que then we'll cuando, go to hell or heaven. cuando nosotros morimos, en nuestro cuerpo sabemos lo que pasa, pero nuestro espíritu y nuestra alma o regresa a Dios, el espíritu regresa a Dios, y Amen. el alma regresa al cielo o al Amen. infierno. Amén. So, I have a lot of stories to talk about this. Así que tengo mucho que hablar Because sobre I esto. met a lot of men of faith and the women of faith in heaven. Así que yo tengo mucho que For decirles example, acerca I de met lo que yo experimenté en el cielo. Moses, Pude encontrarme con Moisés, I met Joshua, me encontré con Josué, I met Abram, me encontré con Abraham, I met Peter, me encontré con Pedro, I met Paul, me encontré con el pastor, el I apóstol met Pablo, Esther. me encontré con Esther. Almost all the men of faith or women of faith in the Bible. Me encontraron con la mayoría de los hombres y mujeres de What la I Biblia. did when I met them, I asked about Bible. Y lo que yo hacía cuando me encontraba con ellos era que les Moses. preguntaba cosas de la Biblia. I don't understand this. What does mean this one? Entonces yo le decía, Moisés, When I esta asked parte you no like la that, entiendo, explícamelo. They answered to me. Así que lo que yo le preguntaba a ellos me contestaban. So that kind of answer I wrote in the book. Así que todas las So respuestas just que me daban estaban escritas en one el libro, story I escritas en want los to tell libros. you, and then I will finish. Un punto más y terminamos por hoy. When you look at Exodus, Cuando revisamos Éxodo, the Bible says like this. la Biblia dice, On the way, God wants to kill Moses.
En el camino dice la Biblia que Dios quiso matar a Moisés. God said to Moses, you go to the Israel people to make them release from the Egypt. Y Dios había dado órdenes a Moisés de ir a donde Faraón a liberar al pueblo de Israel de Egipto. But Moses said, oh, I don't want to go. You send the other person, but not me. Moisés había dicho, pero manda a otro, But God, manda a otro que no sea yo. God persuaded him to go. Pero Dios lo persuadió para ir él. Finally, Moses was going. Y finalmente Moisés ya But the iba. Bible says God want to kill him on the way. Pero la Biblia dice que Dios quiso matar a Moisés en el camino. Do you understand this? ¿Usted entendía esto? No. Can you understand why God is going to kill him? ¿Usted entendió por qué Dios quiso matar a Moisés? A lot of pastors, Algunos pastores, usually they preach like this. y algunos oran de esta manera. Why God is going to kill Moses on the way? La razón por la que Because Dios quiso matar a Moisés en el camino era, He didn't do circumcise his son. algunos dicen que él no había circuncidado a su hijo. Así. But when you read the Bible, Pero cuando usted lee la Biblia, even Moses, he didn't do circumcise. aún Moisés no se había circuncidado. He was not circumcised. El mismo Moisés no se había Even circuncidado. Moses. Aún Moisés But- no se había circuncidado. God wanted to kill him even because his son was not circumcised, because Moses didn't do it. He wanted to kill Moses. Doesn't make sense to me. Entonces no tiene sentido de que si Moisés no se había circuncidado, algunos pastores enseñan Because de que el hijo de Moisés no se había himself was not circuncidado y por eso que yo iba a matar. You understand what I'm saying? Aún Moisés no se había circuncidado. So that was a really question to me. Así que era muy But importante. in the para mí. Bible, when you read it many times, I read this one for 30 times from the beginning to the end. I never understood that kind of verse. Why God wanted to kill him? Y aunque me he leído la Biblia 30 veces, nunca había entendido esta parte por qué Dios quiso matar a When I Moisés. met Moses in heaven, Así que cuando me encontré con Moisés en el Moses, cielo, I don't understand there. y le dije, Why God wanted to kill you? yo le dije, yo no entendía, no entiendo por qué Dios quiso matarte a ti. And Moses told me, Y Moisés me dijo, that answer is just above that verse, he said. es solamente una parte del versículo. So the Bible was, he wanted to kill him. Just above the verse, there was the reason, he said. Entonces él dice, ese es el versículo que mencionan allí, pero el versículo anterior es el que explica la razón. So I saw the verses. Así que yo What miré they los say. versículos anteriores What's the content is like that here, like this. y me dijo eso. God said to Moses, Dios le dijo a Moisés you go to king of Pharaoh y le dijo, anda donde el rey Faraón and say to him like this, y dile esto, Israel is my firstborn son. Israel es mi hijo principal, primero. Let them go to the wilderness and let them do sacrifice, giving sacrifice to me. Y él había dado instrucción a Moisés de que el pueblo de Israel era mi hijo primero y que fuera allá al desierto a sacrificarme a mí. If you do not allow them like that, Si usted no le permite hacer esto, say to the king of Pharaoh like this, dígale así al rey de Faraón. Rey I Faraón, will kill your firstborn. y te mataré a tus primogénitos si no me lo dejas ir. God said to Moses like that. Dios le dijo esto a Moisés. So what that means, Lo que esto the significa king Pharaoh doesn't know who is God. es que el rey Faraón no sabía quién era Dios. They say our God, Israel people, oh our God, we are serving our God. But they don't know the Israel's God. Pero ellos no conocen al rey de Israel. But if Moses said to King Pharaoh, if you don't let them go, our God says, our God will kill your firstborn. Pero la Biblia dice que si no dejas ir, Then el rey Faraón no The deja king ir, Pharaoh, entonces el Dios te mataría a los primogénitos de Faraón. Moses think he will kill me. Entonces, pero en ese momento, Moisés pensó, Dios me matará también a mí. You understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? ¿Ustedes entendieron? Repeat a little bit the last part.
Moses go to King Pharaoh says like this: if you don't let them go, because they are our firstborn, Si, God says, si Moisés iba donde el rey Faraón y le decía de que dejara ir al pueblo porque si no, porque son mi hijo primogénito, Israel y todo era mi hijo primogénito, entonces, and then God said like this: I will kill your firstborn. The firstborn is a prince, will be becoming next king, right? and it was Moses. Entonces ocurriría que cuando Moisés le dijera a Faraón que Dios iba a matar al primogénito de Faraón si no dejaba ir al pueblo de Israel. So Moses is thinking, if I say like that to the King Pharaoh, he will kill me. Pero entonces Moisés estaba pensando, si yo le digo esto a Faraón, de que Dios va a matar a su primogénito, Faraón va a mandarme a matar a mí. You understand what I'm saying? ¿Entiendes? Then Moses said, no, I can't. Entonces Moisés dijo, no, yo no puedo ir a decirle eso a Faraón. Because Moses killed the one Egyptian and put it under the sand, right? And he escaped to the wilderness. Porque recuerden que Moisés había matado a un egipcio y se había escapado allá al desierto. Because he wanted to live. Porque en realidad Moisés But quería now, vivir. if Moses said to the King Pharaoh like that, he knows he will kill him. Entonces Moisés tenía miedo So- porque decía que si se iba donde el rey Faraón lo iba a mandar a matar a He él. said, I can't. Así que Dios, yo no puedo. Then God wanted to kill him because Así que- disobeyed. Así que Dios quiso matar en ese momento a Moisés por desobediente. When he did like that, Así que cuando él hizo esto, the angel wanted to kill him. When the wife Shipporah, his wife, when saw that, because Moses is sinning before God, and cut the son's circumcision and the bleeding, the skin, throw to him, and then you are my husband of blood. When he said like that, the angel who want to kill him just stopped because saw the bleeding. The Bible said, without bleeding, no more forgiveness. sí. Ok, como ustedes recuerden esa parte de la Biblia en donde el ángel vino e iba a matar a Moisés, entonces Séfora, la esposa de Moisés, agarró al niño y le hizo la circuncisión al niño y echó sangre y tiró la sangre alrededor de Moisés. Y en ese momento el ángel vio la sangre sobre Moisés y paró, no lo mató, porque la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. So, his son was kind of Jesus Christ, his innocent son, pleaded for his father. Así que vemos que la sangre del hijo de Moisés que estaba regándose por todos lados sirvió como lo que el equivalente a lo de Jesús que iba a ocurrir en un futuro. So that's why he explained like that. Así que él me explicó esto de esta manera a mí. So why the God want to kill him is not because of the circumcision, not doing circumcision of his son, but because he wanted to disobey. Entonces vemos que lo que ocurrió no tiene que ver con la circuncisión del hijo de Moisés ni nada, sino por la desobediencia de Moisés. So his son is kind of example of Jesus Christ, coming Right. Jesus Christ. Así que lo que ocurrió con el hijo de Moisés, He que shed- fue circuncidado y la He shed sangre blood. soltó sangre, entonces es similar a la de el hijo de Dios que vino a morir por nosotros The derramando su innocent sangre. son pleaded for the guilty father. So later, his son so Moses did animal sacrifice. Entonces When vemos we que allí, sin animal sacrifice and bleeded that blood, for to give to the God for forgiveness. That kind of el hijo de things. Moisés hizo el trabajo con su sangre de ese momento lo que Jesús iba a hacer más tarde. Y luego Moisés, cuando Dios instituyó las leyes, hizo
que para el perdón de pecados se tienen que sacrificar animales. So there are those kind of things I can know in heaven, talking with a man of faith and woman of faith. Así que este tipo de cosas yo pude aprenderlas y estudiarlas y preguntarles a los mismos hombres de Dios de la So Biblia. for example, in the book of Revelation, Así que en el libro de actually Apocalipsis nobody understands. hay cosas que la gente no entiende. That's why a lot of people talking this way and that way, but we never understand. Y por eso es que en Apocalipsis hay tantas cosas que la gente habla y habla y no entiende. But in heaven, I met John. Pero en el Apóstol cielo Juan. yo me encontré el apóstol Juan. We talked about book of Revelation. Hablamos acerca del libro de Apocalipsis. Now I understand everything. Y ahora yo entiendo todo. So I wrote the book of understanding book of Revelation, 800 pages. Así que yo escribí un libro para entender el libro de Apocalipsis que tiene 800 páginas. That is in Korean published, but very soon in English will be published anyway. Y pronto So, será publicado, está if ya en I coreano have- y pronto será publicado en inglés. If I have time, I want to talk about book of Revelation, Yo quiero hablar del libro de Revelación si You tuviera will know. tiempo. Ustedes sabrán. but I don't have time this time. Pero no tengo I nada don't tiempo. have really no time for you guys. Así que no tengo realmente tiempo para explicarles todo esto. Even though I want to talk about a lot of this in the Bible, no time. Así que quiero hablarles de muchas cosas de la Biblia, no tengo tiempo. One more thing. Una cosa más. I met Joshua in heaven. Yo me encontré con Josué en el cielo. We know that he said, "Son, stop there, Y sabemos que la Biblia dice and moon, you too." La Biblia dice que el sol detente en abajo y tu luna en hacia los valles. So they are calculating one day, almost one Y day. la Biblia dice que el sol y la luna se pararon por un día. But in heaven, Pero en el cielo, I knew that yo supe, there is no difference in days. no hay diferencia entre los días. How? Entonces, ¿cómo? And actually, you know, I didn't have any question about it because all scientists they calculate. Así que todo el mundo, los científicos, se han puesto a buscar en So eso. I didn't have any question about that verse. But in heaven, Jesus and Joshua said to me, "Let's go there." Entonces, en el cielo, Jesús y Josué me dijeron, vamos a esta Because parte de we Escritura. are understanding wrongly, he wanna reveal to me that's wrong and this is true. Y debido a que nosotros a veces entendemos las cosas de manera errónea, Él quiso revelarme a mí lo So, real, what happened? lo correcto. In the Bible, sun was in the middle of the time, in the kind of noon time. Y en el momento que Josué dijo eso, el sol So estaba en the el sun was mediodía. in the middle of the, noon time over there. And then that time, Joshua said, "Stop there. Don't go down." Y en ese momento Josué dijo, mantente sola allí. So what the Bible, I'm sorry, but what the Bible says, all day long, it didn't go down like that. La Biblia dice que durante un día el sol no se movió. But actually, sun was in the noon time over there. You know, when sun is 6 o'clock over here, and then it took us 6 hours to get here, and then going down 6 hours again for total 12 hours. Sabemos que el sol, cuando amanece, está en el lado este, y después pasan 6 horas, llega al mediodía, y luego 6 horas para llegar al atardecer. So sun was there, it's noon time, so until to the sundown it takes only 6 hours. Así que de estar aquí a venir acá al atardecer son 6 horas. So God let me know only 6 hours, not the whole day. Así que Dios me mostró solo 6 horas para llegar al atardecer, no todo el día. And I asked him, Y yo le dije, how the moon is, that the sun is there, not going down. How can you do that? I asked him, ¿cómo pudiste hacer eso? and he said to me, Y me dijo, God said to me, Dios me Jesus, dijo, eso me dijo. just the word of God, just stay there. Then he stayed, the sun stays. Solamente la palabra de Dios lo puede mantener allí. Just the word of God.
Las palabras que Dios habla lo And then mantiene. it didn't go down, and then later it go down here, but it stopped there and very bright, and then Joshua can fight with Amalek, and he conquered them anyway. So from here, it didn't go, but at 6 o'clock, 6 p.m., God told me, you go there, that place, right away. 6 horas es lo que toma hacer todo esto, pero en 6 horas Josué pudo conquistar la batalla y ganar la batalla, y esos 6 horas el sol se mantuvo allí como si fuera el mediodía, con el sol bien brillante. Y después que ganó la batalla, lo que debió haber tomado 6 horas, Dios le dijo al sol, vete inmediatamente, y tomó segundos. So there's no difference in time Así or que- days. No fue que hubo diferencia en tiempo o en horas. You know, God is a reasonable God, and He's made everything to, or even though the time or season, He made it. He doesn't make a chaos. Ustedes saben que Dios es un Dios razonable, un Dios que razona, y Él hace las estaciones, las horas, el tiempo y todo, y Él no va a cometer un caos. So by the word of God, He can do anything, right? Así que por la palabra de Dios Él puede hacer cualquier cosa. But the Bible says, what the Bible says, even in English, it says like this. The sun didn't went down for full day, a full day. Entonces en la Biblia dice, aún en inglés o en español dice que el sol se mantuvo allí y se permaneció allí por un día entero. So a full day means that 12 hours or 24 hours. We are thinking like that, right? Entonces para nosotros un día entero significa o 24 So horas when I o look 12 at the horas. Bible, oh, Así que cuando uno mira la here Biblia, it says a full day. así que la Biblia dice aquí, But I un día have in completo. heaven 6 hours. From noon to the sundown here, 6 hours. I heard that. Pero entonces But the yo me Bible di cuenta says, que esto tomaría 6 anyway, horas. a full day. La Biblia dice todo el día. So I became worried about, oh, then I'm listening wrongly in heaven. Oh, what's going on here? Así que yo me preocupé porque dije, ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice todo el día, ¿será que no estoy entendiendo So I bien? began to worry about it. Así que me empecé a preocupar. And then finally, Finalmente, I asked someone who is the guy who is studying Hebrew. entonces yo le pregunté a alguien que está The estudiando Old en hebreo. Testament was written in Hebrew. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. So I asked him, look, this verse, a full day, you have to look at the Hebrew and tell me what does it mean that. Entonces yo le dije, en hebreo, estudia qué significa, And then dime he qué found significa en that- todo el día. Full means that a full day. Full is in Hebrew tamim. The word is tamim. Tamim means that he said to me, and then in Hebrew the meaning is complete Entonces, or blameless. So a complete day or a blameless day should be like that, but the blameless. blameless. ¿Qué palabra es blameless en español? Es como Complete or blameless. Tamim is like that. un pleno día. O pleno día. Ok. Entonces ella le preguntó a alguien que estudiaba en hebreo, porque la Biblia en el Antiguo Testamento está en hebreo, y le dice, ¿qué quiere decir esto? Y él buscó, y dice, esto quiere decir completo o pleno. Those kind of the tamim is complete. So a complete day or a blameless day, it should be like that. But in English, a full day. Entonces debió haber sido completo So, o pleno. even in Entonces, Korean, pero even in se traduce English, como el día It completo. looks like a day. Aún en coreano significa como But- el día. But in Hebrew, in Israel people, 6 o'clock is the end of the day. Pero en hebreo a las 6 de la tarde es como si fuera And new final day del día. starts 6 p.m. One day end and new day start. So from noon to the 6 is up.
la You know what I'm mediodía saying? hasta las 6 es para los hebreos, eso es la terminación del día, a las 6 de la tarde. So the translation is long. A full day is long, and in Korean also 하루 종일, it means that long time, 24 hours or 24. That was a wrong translation. Así que la traducción dice el día completo, no es para el día completo, sino que para So el it means hebreo that from era noon final del time, día, 6 de la the tarde. sun En didn't coreano. go down until complete the day. They say in Hebrew, in Israel people, 6 p.m. new day start, one day start, one day, end. Así que entonces vemos que en realidad era hasta que se completara el día. You understand what I'm Eso es lo que saying? tomaba para los hebreos eran 6 horas, no 24 So horas, totally- como lo traducimos nosotros. Wrong translation. Mala traducción. That's why from noontime until the sundown, there's a God said, stay there. And then 6 p.m., you go there right away. Así que la ley No dice, more change of time at all. No change. no es que Dios hizo un día adicional ni nada, You sino que understand what I'm Dios saying? hizo que por la palabra de Él se mantuviera el sol God- brillante por 6 horas para God, que let me Josué know. pudiera ganar la guerra y de repente cuando pasaron las 6 horas, en segundos, I hizo think que that se oscureciera. this is a big kind of issue I have to publish because the whole world knows different. Y este tipo de they cosas, solamente la they revelación, are- me permite a mí publicarla en mis libros para que la gente entendiera los errores que hay en las traducciones. And also the king Hezekiah, the watch of sun watch withdraw Yes, 10 minutes. yes. And then it was withdrawn like that, but God said you go the time you have to go. Ajá. No time difference. You understand what I'm saying? Could you repeat it? Let me translate. I would like you to repeat it because I understand. I know that Ezekiel said that the sun Yeah, went 10 down, minutes 10 minutes withdraw, back. yeah, back. But even though it went back, God said you go to the place you have to go, the time. So no more difference, no more time difference. Ajá. Okay. Because God said like that. Everything is becoming what God says. The waving sea, Jesus said, come down. Come down. And then the dead people, you live again. Just live again. Everything by the word of God. Ok, por la palabra de Dios. Ustedes también recuerdan que hay un pasaje en donde el rey Ezequías le dice que se retroceda la hora 10 minutos, pero en realidad no es eso, sino que Dios dice, permanece 10 minutos adicionales donde estás. Lo mismo que hizo con el sol, que lo mantuvo en su posición 10 minutos más. Hallelujah! Hallelujah. Amen! Amen. So tomorrow, where we are meeting? ¿Dónde nos vamos a encontrar mañana? La iglesia de Reján. En la iglesia del pastor Templo del Dios Viviente. Ajá, Templo del Dios Viviente. ¿A qué hora? Eso es ya en el transcurso del culto, como normal, del culto de... 7. Ajá. 7. So tomorrow I will talk about that. And also overcomers, the Bible